Buenos días. Voy a hablar sobre el manejo en la post-cosecha de moras y fresas. Estas son algunas recomendaciones para mantener la calidad de moras, fresas y algunas bayas. Voy a utilizar la palabra bayas o moras para referirnos a fresas, frambuesas, moras, zarzamoras y arándano azul, a todos ellos juntos. Bayas son frutas maravillosas. Son deliciosas, nutritivas y tienen buen precio en el mercado. Sin embargo, tienen una vida útil corta después de la cosecha. Si no se manejan adecuadamente durante y después de la cosecha, pierden valor nutricional y monetario. Los productos cosechados son sistemas vivos que siguen madurando. Su objetivo es hacerlo más lento, pero no se puede parar completamente. Vamos a discutir cómo retrasar este envejecimiento después de la cosecha y algunas otras consideraciones especiales. Hay algunos problemas que presentan las bayas en la post-cosecha. Ellos son delicadas y se dañan fácilmente. Se cosechan y se colocan directamente en los contenedores y entonces la clasificación y selección son parte de la cosecha. Tienen altas tasas de respiración y transpiración. Y voy a hablar de estas palabras en un momento. Ellos son muy susceptibles a moldearse y tienen una vida útil corta. Y los consumidores no siempre las lavan antes de comer. Lo sé porque a veces yo como bayas sin lavarlas. Increíble. Hay 7 fundamentos básicos en la ciencia del manejo post cosecha de frutas y verduras en general. Ellos son respiración, transpiración, daño físico, decaimiento y infestación de insectos, cambio de color, producción y susceptibilidad de etileno y daño por frío. Pero en el caso de las bayas, los más importantes son los 4 primeros: respiración, transpiración, daño físico y decaimiento y infestación de insectos. Y en menor medida, la 5ª, cambio de color. Voy a hablar de cada uno de ellos con más detalle. El primer proceso es respiración. La respiración ocurre en cualquier cosa que vive. En ustedes, en mí, en una manzana y en un mosquito. En todos vivos. Dentro de la célula vegetal, el azúcar es quemado con oxígeno, liberando dióxido de carbono, agua y energía. Algo de esa energía es calor. Respiración mantiene vivas las plantas y continúa después de la cosecha. Pero la respiración causa algunas pérdidas directas, tales como el valor nutritivo, peso, sabor y textura. Los productos hortofrutícolas tienen diferentes tasas de respiración. Esta tabla muestra cómo las tasas de respiración pueden cambiar con la temperatura y con diferentes bayas. Por ejemplo, arándanos azules, fresas, zarzamoras y frambuesas se almacenan en 3 diferentes temperaturas: 32, 50 y 68 grados Fahrenheit. En la tabla, los números más pequeños significan que menos calor es creado por la respiración. Números más grandes significan más calor. Entonces, podemos comparar los arándanos azules a temperaturas frías, la tasa es de 1300, con arándanos a una temperatura cálida, y la tasa es de 15000. También vemos que estas 3 frutas tienen diferentes tasas de respiración a cada temperatura. Las zarzamoras y frambuesas tienen la tasa más alta en todas las temperaturas, a 68 grados Fahrenheit, que están quemando 39,000. ¿Cómo podemos bajar o ralentizar la tasa de respiración? Enfriamiento. Nos debemos enfriar las frutas rápidamente para disminuir la respiración y conservar la calidad. Hay 2 métodos de enfriamiento para las fresas, moras, arándanos y frambuesas. Enfriamiento en cámara. Simplemente poner los contenedores en una cámara frigorífica. Pero esto no enfría muy rápidamente las frutas. Un método mejor
es el enfriamiento por aire forzado, tirando de aire frío sobre y alrededor de la fruta. Enfría la fruta más rápidamente. Sin embargo, con moras y fresas, nunca use hielo o agua para enfriar. Nunca. No es difícil construir un enfriador de aire forzado. Por ejemplo, este es uno diseñado por la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Ustedes pueden encontrar esta y otros ejemplos en el Internet. El siguiente proceso que necesitamos entender es la transpiración. Esto es simple. Las plantas pierden agua, incluso después de la cosecha. La pérdida de agua hace que la fruta se ablande y se marchite. ¿Cómo podemos ralentizar transpiración? Debemos mantener la humedad, bajar la temperatura como con la respiración, reducir el movimiento del aire y utilizar embalaje de protección, ejemplos de plástico. ¿Ves un problema aquí? ¿Hay un problema con esta lista? Usamos aire forzado para enfriar, pero el movimiento del aire forzado sobre las frutas aumenta la transpiración, por lo que necesitamos un compromiso, un equilibrio. El siguiente paso es daño físico. La fruta puede ser dañada físicamente de diferentes maneras. Por ejemplo, los insectos o contenedores que son demasiado grandes, como las bayas en la imagen a la derecha, o durante la cosecha. Una de las razones por las que las bayas se cultivan bajo las copas o toneles altos es para protegerlas de daños. Esta foto es de fresas en México, en Irapuato, en Guanajuato. Las bayas también son susceptibles a la descomposición y decaimiento, como botrytis, rhizopus, anthracnosis, y también a infestaciones de insectos con Drosophila de alas manchadas. Vamos a hablar acerca de los pasos que podemos tomar en diferentes etapas de la producción y cosecha. Antes de cosecha, durante la cosecha y post cosecha. Antes de la cosecha. Seleccionar los cultivares buenos. Uso de toneles altos, invernaderos, acolchado plástico. Controlar patógenos y plagas. Los caminos se deben nivelar. Si el viaje en la granja está llena de vacas, las bayas pueden ser dañados. Comprar contenedores que proporcionen apoyo y movimiento del aire. Y mantener a los animales y aves del campo. Por ejemplo, poniendo red sobre los arbustos para proteger de las aves, como en esta foto, y también en esta foto para proteger de los insectos, y también para proteger de la intemperie. Y otra vez, los toneles muy grandes por producción de fresas en México. Este es un método muy eficaz para proteger las fresas. Durante la cosecha. Cosechar cuando la fruta está fresca pero seca. Colocar directamente en los contenedores finales. Cosechar solo bayas maduras. Manejar las bayas muy suavemente. No llene demasiado los contenedores. Y manos limpias, contenedores limpios y trabajadores sanos son esenciales para la seguridad de los alimentos. Post cosecha. Proteger del sol, mantenerlas bajo a la sombra, enfriamiento adecuado y una vez que se enfrían, no deja que se calienten. Temperaturas óptimas es 32 y 35. Humedad óptima 90 y 95 y mantener las bayas secas. Algunos ejemplos de métodos para mantener las bayas frescas durante el transporte son usando un cooler. Esto funcionaría para pequeñas cantidades, o un camión refrigerado, o un coolbat como esta. Esta es una unidad de aire acondicionado que se convierte en una unidad de refrigeración
para una cámara o pequeño edificio. En esta foto, con un cobertizo que se convirtió en una hilera. Estos contenedores son demasiado grandes, pero estos son más pequeños y protegen mejor la fruta. Uso los contenedores que permiten el movimiento del aire y que no estén demasiado llenos porque se dañan las bayas. Es una foto de bayas en venta en un mercado en Puerto Vallarta, en Jalisco, México. Tenga en cuenta los estuches de plástico con orificios de ventilación para proteger las bayas y ralentizar la respiración. Y ahora detallaré un poco más para ciertas bayas específicas. Primero, las fresas. Una pregunta importante. ¿Cuál es el efecto de retraso en la refrigeración? La vida útil se reduce mucho por cada 2 horas de retraso. Un retardo de 8 horas reduce la vida útil de 70%. Cosecha las fresas en la etapa de punta blanca a plena madurez. Enfriar rápidamente a 32 degrees Fahrenheit. Una vez que se enfrían, no deja que se calienten. Recalentamiento después del enfriamiento provoca cambio de color, la condensación y el aumento del decaimiento. Las frambuesas. Por cada hora de retraso en la refrigeración, perdemos un día en la vida útil. Las frambuesas se pueden moldear en un solo día. Recuerden en la tabla anterior que tienen la tasa más alta de respiración. También tienen una alta tasa de transpiración. Se pueden cosechar en la etapa rosa clara y madurarán normalmente. Las zarzamoras son menos susceptibles al decaimiento y la pérdida de agua. Deben tener todo color antes de la cosecha. Arándanos tienen la vida útil más larga de estas bayas. Ellos deben estar plenamente maduros en la cosecha, completamente azul, ningún tinta roja. Retire todos los tallos y protegerlos del daño causado por la compresión. Para revisar, identificamos el proceso de maduración y algunos problemas con las bayas en el proceso de post-cosecha. Hay 4 fundamentos básicos en la ciencia del manejo post-cosecha de frutas que son importantes para las bayas: respiración, transpiración, daño físico y decaimiento y infestación de insectos. En general, para el manejo en la post-cosecha de moras y fresas, es importante recoger las diferencias en estos procesos para las bayas diferentes: fresas, frambuesas, zarzamoras y arándanos.